Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Arrancamos un nuevo vídeo después de la vuelta, después de estos días de verano, como os comentaba en el vídeo anterior, y después de haber avanzado algo más con respecto al módulo de equities y mercados financieros de la preparación del CFA. Bueno, se trata de un contenido que de momento no está siendo muy complicado. Sí que es verdad que hay muchos términos, hay muchas cosas similares, pero yo creo que incluso para todas aquellas personas que os interesa el mundo financiero, pues ya habéis podido leer algo, ya habéis podido trabajar incluso algunos de los conceptos y que creo que no van a ser pues, excesivamente complicados, ¿no? Sí que es cierto, veíamos en la sesión anterior la diferencia entre broker, dealer, un poco todos los conceptos así un poquito más claros, pero que bueno, como os digo, nada que después del estudio, que nada después de un par de lecturas, no lo sepamos hacer. Hablábamos de, bueno, después de haber trabajado todos los conceptos o todos los activos que podíamos ver, habíamos hablado de la renta variable, de la renta fija, de los ETFs, y bueno, pues otro concepto muy clave era el de los intermediarios financieros. Todas aquellas entidades que se encontraban por en medio entre nosotros que a lo mejor queremos comprar y otra persona u otra institución que quiere vender determinados activos financieros que ya conocemos. Dicho esto, pues hablábamos de los brokers, hablábamos de los dealers, recordamos que la diferencia clave con respecto a todos ellos, pues bueno, vamos a ponerlo aquí, era que con respecto a los dealers sí que tenían la potestad o sí que tenían la capacidad de comprar y vender sus propias acciones o sus propios títulos y que yo como cliente A cuando iba a mi broker tenía o estaba obligado a buscar lo que yo le estaba demandando. En el caso de los dealers, yo como cliente A cuando me acercaba a este dealer, obligatoriamente no tenía por qué irse al mercado a buscar una contrapartida, sino que si el propio dealer dentro de su cartera ya tenía lo que yo estoy buscando, me lo podía vender directamente. Entonces, esto era un poco las claves o esto eran un poco los conceptos más importantes o los que nos podían venir muy bien a la hora de entender pues, las diferencias, ¿no? Hablábamos también de los exchanges, que eran la zona de confluencia entre compradores, vendedores e intermediarios, los titulizadores, recordad, no sé si quedó muy clara la explicación con respecto a los titulizadores, pero bueno, básicamente lo que se planteó, lo que se planteaba o se quería explicar era lo siguiente. Existen determinados activos, como las hipotecas, los créditos, etcétera, que lo que podemos hacer son paquetizarlos. Es decir, si yo tengo un crédito de forma individual, pues eso es muy líquido, porque a ver quién me va a comprar un crédito particular, puede ser, pero no es lo común, ¿no? No es el hecho de voy al mercado y voy a comprar créditos de mi vecino. Entonces, los bancos lo que hacen es de todos esos créditos, pues, les dan una calificación, unos que son mejores, otros que son peores, y los paquetizan en unos packs que se pueden o que se conocen como pools, ¿vale? Piscinas en castellano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dan pues una categoría en función del riesgo, en función de los cash flows recibidos, en función de muchas variables, para finalmente darle un scoring. ¿Qué es lo que ocurría? Y hablábamos de la crisis del 2008 en Estados Unidos. Pues que obviamente yo sobre estos activos que son reales, como puede ser un crédito, como puede ser una hipoteca, que tienen subyacentes detrás, como pueden ser las propias casas, ¿vale? Yo estoy emitiendo un bono de esa hipoteca. El problema venía cuando una misma casa tenía 17 hipotecas. Y cada hipoteca de esas, la A, la B, la C, la D y la E, tenía su propio bono que la gente compraba. Y no compraba porque lo supiera, sino que todas estas hipotecas y todos estos bonos se metían de nuevo, ¿dónde? En estos pools. De esta manera quedaba un poco más escondido lo que yo estaba comprando. ¿Qué ocurrió? Pues que al final, pues frente a un impago de la hipoteca, los de la A sí que pudieron ejecutar, pero ni los de la B, ni los de la C, ni los de la E, ni los de la E, ni de todos los que venían por debajo, se quedaron con nada y perdieron todo su dinero. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Vamos a avanzar un poquito con las entidades depositarias, con las aseguradoras, arbitrajistas y clearing houses, pese a que avanzaremos un poquito más también en el siguiente vídeo, pero bueno, para que quede bastante claro. Con respecto a los depositarios, pues aquellos agentes que realizan la labor de almacenamiento de los valores. Cuando yo compro unas acciones, no las tengo en mi casa, necesito una entidad depositaria, pues ya sea un banco, una sociedad de valores, bueno, al final todas las estructuras
que van a permitir o que tienen el reconocimiento por el Banco de España y la CNMV, en el caso de España, obviamente, para almacenar. Nota importante, en España hay un depósito centralizado de valores, Iberclear, que hablaremos en el siguiente vídeo, muy importante, y que se encarga de prestar el servicio de depósito y anotación en cuenta a los custodios, concretamente, a los custodios. ¿Vale? Esto lo vamos a ver porque el Iberclear no solo hace la anotación en cuenta, sino que también verifica que los pagos se han realizado. Es un poco el organizador final, ¿no?, dentro de los mercados españoles. Tenemos también las aseguradoras, que son intermediarios financieros que, pues bueno, asumen el riesgo de determinados activos a cambio, obviamente, de una prima, pero esto, como puede ser un coche, de una casa, de cualquier cosa, ¿no? Y también, obviamente, existen productos financieros con una vertiente aseguradora, los CDS. Recordamos, justamente ya atendiendo a la crisis financiera, si habéis visto la película de La Gran Apuesta o de Big Short, una de las claves de los protagonistas es que invierten en productos aseguradores que les protegen ante el impago de dichas hipotecas que parecía que nunca iban a caer. Credit Default Swaps, si os interesa, pues bueno, haremos también un pequeñito vídeo, me lo podéis dejar en los comentarios y los explicamos. Pero bueno, básicamente un seguro anti-impagos en el cual yo estoy pagando una prima y si alguien deja de pagar, pues a mí me compensan con ese dinero. Digamos, sería como una operación en corto porque yo voy en contra, o lo que me favorece obviamente es que esas hipotecas se dejen de pagar porque el seguro que recibiría en el caso de impagos era muy elevado porque se pensaba que siempre se iban a pagar estas hipotecas y que el mercado inmobiliario nunca iba a caer. Por otra parte, tenemos los arbitrajistas, que son entidades financieras que, bueno, principalmente tratan de operar los mercados desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las ineficiencias. ¿Por qué? Pues porque en determinados mercados se generan, sobre todo mercados o acciones que a lo mejor su misma acción cotiza en dos exchanges distintos y puede existir pues lo que se conoce como un spread que yo puedo aprovechar para ir en corto y en largo en otra operación. Pero básicamente lo que buscan es obviamente tomar ventaja de una diferencia de precios entre dos o más activos. Otra cosa clave importante para que exista arbitraje es preciso que un mismo valor negocie o esté negociado en varios mercados y existe una diferencia de precios. Pues lo que decía, la acción del Santander en Bovespa y la acción del Santander en España. Pues bueno, puedo encontrar determinadas formas de arbitrar ese valor. Y luego os he puesto un ejemplo, un recordatorio para mí, para explicaros pues un concepto de arbitraje que realizan incluso determinadas personas, ya no en los mercados financieros, pero sí en su día a día, ¿no? Fijaros, imaginemos que yo pues, en Amazon estoy encontrando que un determinado libro, el libro A, se está comprando y vendiendo a un precio de 10 euros, ¿vale? Entonces, identifico también, esto vamos a poner Amazon, identifico también que en eBay, ¿vale? Este libro A, que es el mismo, se compra y se vende por 15 euros. Fijaros, el libro A sería nuestra acción que está cotizando, que se está negociando en dos mercados distintos con un precio diferente. ¿Qué es lo que puedo hacer yo perfectamente? Comprar en Amazon para vender en eBay y llevarme una diferencia de 5 euros por cada libro que yo en este caso estoy negociando. Y explicado esto, podemos continuar trabajando un par de elementos que suelen ser también muy importantes dentro del concepto de intermediarios, como son, por una parte, los clearing houses, se trata de, pues, como explicábamos antes con el Iberclear, de las entidades encargadas de la llevanza del registro contable, principalmente los depositarios de valores, y que permiten reconocer qué transacciones han sido efectivas y cuáles no. Es decir, por una parte, no nos sirve solo para confirmar o para dar el check de que esa transacción o de que esa transferencia de acciones o de valores se ha realizado de forma correcta y ya están almacenados del depositario 1 al depositario 2, sino que también se encargan de confirmar que el efectivo, en este caso por parte del comprador, llega al vendedor. Lo vamos a explicar también en el siguiente vídeo porque además tengo un esquema que he sacado de internet, concretamente de una de las diapositivas del BME, muy interesantes, que lo explica bastante bien, para que veamos todos los puntos o para que veamos todos los elementos que realizan
en este caso los clearing houses, que tampoco le he querido dar una traducción en español, porque bueno, en este caso casi que en castellano también se les llama clearing o el apartado de clearing, y por lo tanto no había que darle más vueltas. Como decíamos, ejecuta las transferencias de valores, ya lo tenemos aquí, transferencias de valores, y envía los flujos de efectivo de las órdenes derivadas obviamente de la compraventa de valores entre las dos partes. Pues oye, si yo he comprado, que me lleguen a mí mis títulos, y si yo he vendido, que me lleguen a mí pues mi dinero. Esto es básicamente lo que se encargan los clearing houses. Y luego, por último, los custodios, que hablábamos que se parecían muchísimo a los depositarios, pero que son entidades que sí que tienen la propiedad legal de los valores, lo que ocurre que obviamente pues no pueden operar con ellos, no son dealers. Es decir, se trata de depositarios, pero que además tienen propiedad legal de los valores, pero obviamente quedan, en este caso, limitados a la voluntad de sus clientes para pues, deshacerse de ellos o mandarlos a otro depositario o custodio en función de lo que este cliente desee. Dicho esto, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado también este vídeo, retomando de nuevo todo el concepto de equities, como decíamos. Creo que es muy interesante, que os está sirviendo de muchísima ayuda. Si te gusta el material, te puedes suscribir. Es un placer. Estamos ya muy cerquita de los 400 suscriptores. Y bueno, también pásate por el blog de Rankia, donde tenemos muchísimo material subido. Y por mi parte esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.